Grabar. Muy buenos días, vamos a empezar. Nuestra clase de hoy es acerca de triángulos. Me comentan que ya han visto triángulos el año pasado, así que se acuerdan algunas de sus propiedades, espero. Pero igual vamos a hacer un breve resumen, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es la figura que se forma cuando tú tienes, así como este segmento, tres líneas que se cortan entre sí. ¿Cómo se cortan? 2 a 2. Esta se corta con esta y con otra más. Entonces, esta línea de acá se corta con las otras dos. La de abajo se corta con las otras dos. Vamos a admitir a los que acaban de llegar. Hola, profe. Hola, hola. Y esta se corta con las otras dos. Un triángulo, entonces, es la región que se forma cuando tres líneas se cortan entre sí 2 a 2. Y triángulo se le llama a la región interior. Es decir, ups, se cambió de color. Ya. Se le llama a esta región. Ese es el triángulo. ¿Correcto? Triángulo. Bueno, de cualquier color, ¿ya? Ese triángulo tiene elementos y ustedes deben conocer sus elementos. Esos puntitos donde se intersectan las líneas, ¿cómo se llaman? Háblenme, chicos y chicas, ¿cómo se llaman esos puntos donde se intersectan las líneas? ¿Vértice? Muy bien. Vértice. Sus nombres en este caso son A, B y C. No tienen que dibujar eso por si acaso porque ya está en el PowerPoint que les he adjuntado a la clase de hoy, ¿ok? A, B y C son los vértices. ¿Y qué cosas son estas líneas de acá? Los ángulos. No, las líneas. Ah, no, los lados. Los lados del triángulo. Porque aquí dicen los lados. ¿Cómo se llaman los lados? Bueno, ese lado que va desde A hasta B, desde el vértice A hasta el vértice B, se llama lado AB con una barrita encima. ¿Se acuerdan qué significa la barrita encima? Sí, de A hasta B. Sí, pero tiene un nombre la barrita. La barrita me dice que AB es empieza con S. ¿Segmento? Segmento, lo máximo. Ya. Entonces, los lados de este triángulo se escriben como AB, BC y AC. ¿Está bien? A veces, para no estar escribiendo AB, BC, AC, se les ponen letras minúsculas. Por ejemplo, ¿saben qué letra se pone acá? Acá. Se pone una letra minúscula. La letra A. ¿Saben por qué se pone la A? ¿La más larga? Porque está opuesto al ángulo. Opuesto al otro. Entonces, ¿qué letra iría aquí? B. Muy bien, B, porque se opone al ángulo B. Y por supuesto aquí iría la C minúscula, que se opone al vértice C. ¿Está bien? Sí. Eso no está anotado acá, pero así se escribe normalmente. A, B, C. Estos de acá son los ángulos que están dentro del triángulo. Reciben un nombre, se llaman ángulos. Empieza con ¿Externos? Internos. Internos. Alfa es el ángulo interno correspondiente al vértice A. También se le puede escribir así, ¿ya? Así, ángulo A. O ángulo A. ¿Ya? Cualquiera de estas dos representan el ángulo. O simplemente la letra alfa, que es más simpática. Aquí está el ángulo interno B y el ángulo interno, ¿saben cómo se llama esa letra griega? Tita. Teta. Ese es su nombre, pues, no es nuestra culpa. Con H, T-H-E-T-A, teta. Bien, alfa y beta y teta son los ángulos internos del triángulo. ¿Y los que están afuera, X y Z, son los ángulos? Externos. Externos, pero de esos vamos a hablar la próxima clase. Vamos a concentrarnos en los ángulos internos. ¿Ustedes conocen alguna propiedad de los ángulos internos? De que la suma siempre da 180. La suma siempre da 180. 180 grados. ¿Y saben por qué? Porque es la mitad de un ángulo
Era, profe, algo de 360. Algo así. Sí, es la mitad de 360. Acá en verdad no se nota mucho, hay que hacer una construcción auxiliar. Incluso les voy a hacer van a hacer una actividad tipo origami, pero la van a hacer la próxima clase. Ya necesito que la próxima clase me traigan un triángulo recortado de una hoja. Agarran una hoja, dibujan el triángulo y lo recortan. Eso se los enseño al final de hoy. Grande o pequeño. Hoy les voy a enseñar otra cosa. Acá hay algo que se llama Wingeom. ¿Se ve acá? Wingeom. Sí, sí, sí. ¿Repita? Sí. Este es un programa gratuito de Windows que te hace geometría, así como el GeoGebra. Vamos a poner 2 dimensiones. ¡Tarán! ¡Tarán! Ya, archivo, abrir. Abrir. ¡Tarán! Ahí está. Suma de ángulos internos. Bien, eso lo preparé ayer para ustedes. ¡Tarán! ¿Se nota este triángulo ABC? Sí. Sí. Ya. Aquí dice ángulo CBA. ¿Sabes cuál es el ángulo CBA? Sí, desde Desde C, B y A. CBA. El ángulo CBA es este angulito de aquí, el ángulo B, ¿correcto? Del vértice B. ¿Está bien? Ujú. El ángulo CBA aquí te dice que es igual a 32 puntos. ¿Sabes qué cosa es esto? ¿Sus medidas? La medida del ángulo. ¿Está medido en qué sistema? Se llama sistema ¿Ángulo? sexagesimal. El sistema sexagesimal divide toda una vuelta en ¿cuántos grados? No entiendo. Toda una vuelta completa. Cuando tú estás parado y te das una vuelta alrededor tuyo, 360. 360 grados. Bueno, eso es toda una historia, ¿ya? Lo que pasa es que un año tiene 12 meses, cada mes tiene más o menos 30 días, y 12 por 30 son 360 días al año. Así que los sumerios, los babilonios, decidieron dividir una circunferencia en 360 partes. Lo que pasa es que 360 es un número bonito, tiene mitad, tercia, quinta, es fácilmente divisible. Entonces, de hecho, de los números del 1 al 500, 360 es el que tiene más divisores. Por eso un ángulo se divide en 360 grados. Así que este ángulo B tiene 32.76, etcétera, grados. Casi 33 grados, si lo redondeamos, ¿ok? BAC, el ángulo BAC es el ángulo de acá. ¿Está bien? BAC. ¿Este ángulo mide cuánto? 70. 70.14. Y el otro ángulo, el 70.14. ángulo BC mide 77. 7. Entonces, casi 33 más 70. 102. 102. 102, 103 casi si lo redondeamos. ¿Y 103 más 77? 180. 180. Entonces, ustedes dirán, Kiki, ¿por qué has hecho esto? Eso yo ya sé. Quería mostrártelo bien simpático. Ahí está. ¿Ven que aquí dice que la suma de los tres ángulos es exactamente 180? Sí. Ya, ahora viene la magia. ¿Están listos? Agárrense. He cambiado la posición de C y han cambiado la medida de los ángulos. Ahora el ángulo CBA es un ángulo que mide solamente casi 18 grados. Es un ángulo más agudo. El ángulo A, ese de aquí, ese es el ángulo B. El ángulo A mide 108, casi 109 grados. ¿Cómo se llama este ángulo que mide más de 90? Tiene un nombre. ¿Llano? ¿Llano? No, llano es cuando mide No. 180. ¿Obtuso? Muy bien, obtuso. Y si ese ángulo es obtuso, el triángulo tiene un nombre. ¿El triángulo se llama? ¿Obtusa? No. Obtusángulo. ¿Ángulo? Ahí va. En cambio, si todos miden menos de 90, como en este caso 45, 48, 85, todos los ángulos son Un ángulo agudos. recto. ¿El triángulo se llama? ¿Ángulo? Ángulo. Acutángulo. Rectángulo. Acutángulo. Rectángulo. Claro, es rectángulo cuando uno de sus ángulos mide 90. 90. 90. Voy a tratar de dibujar uno exacto. Ahí está, me olvidó, mira. Véase, mide 90 grados exactitos. ¿Te das cuenta que he cambiado la posición de los vértices y sin embargo la suma sigue siendo 180? Sí. La suma no cambia, es Sí. impresionante. Mira, es una locura. Ya así. ¿Ves cómo cambian esos numeritos de aquí? Ujú. Las medidas cambian, pero la suma sigue siendo
180. 180. Voy a hacer algo extremo, ¿ya? Pregunten, ¿ese triángulo flaquito también suman 180? Sí. Sí. Sí, ahí dice. Voy a Sí, bajar también. más. Ahí lo puso, el de abajito. ¿Qué pasa si sigo bajando? ¿Qué Se hace pasa? un ¿Qué va a ángulo pasar con el cruzado. triángulo? ¿En qué se va a convertir? De uno Ya cruzado. no. Ángulo, Ya no. ya no. Ah, ya no. Ya no. Se va a convertir en un ángulo llano, ¿sí o no? Sí. O en una línea, si quieres. Pregunta, ¿eso es un triángulo? No. No, No. sin embargo, siguen sumando. 180. 180. 180 es impresionante. A eso se le llama un triángulo degenerado. Bueno, también nos podemos ir por abajo, por arriba, podemos seguir jugando, pero la suma siempre va a ser 180. ¿Ok? Ujú. Si se descargan el WinGeo, que está gratuito en internet para bajar, les paso este archivo para que jueguen con otro. Puedo jugar también con el de acá. Ups, ya no me ligo. Ahí está. Y siempre van a sumar 180. Bien, esa ha sido no una demostración, pero una comprobación que espero que les haya convencido. Seguimos ahora con la clase. Vamos al PowerPoint. Perdón, al Paint. Ley de existencia de triángulos. ¿Han oído hablar sobre la ley de existencia, se acuerdan? Sí. Sí. Claro, lo que pasa es que un triángulo no puede tener cualquier medida, la que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, si yo me concentro en los lados y tengo, no sé, voy a inventarme ya, un lado, acá otro lado, y por acá otro lado, y está. Es como que tengo tres palitos, esos tres palitos de acá, ¿correcto? Pregunta, ¿con esos tres palitos se puede formar un triángulo? ¿Qué? ¿Qué creen? O sea, En verdad depende de sus medidas. Ya vamos a suponer nada más, ya que esto mide 7, que esto mide 2 y que esto mide 3. Supongamos. ¿Se podrá formar un triángulo con estos palitos? Sí. no, no, Sí, no, no, sí, no. no. Vamos a ver ya. Vamos a suponer que el lado más grande, este 7, vamos a arrimar esto. Ya. Este lado de 7 lo voy a poner aquí. Y voy a borrar este 7 y lo voy a poner abajo. 7. Si este lado mide 7, el palito que mide 2 lo voy a poner acá. 2. Y está. Y el palito que mide 3 lo voy a poner en el otro vértice. 3. Pregunta, ¿cuál es el problema? Que Yeah. no se cierra. No se cierra el triángulo, ¿no es cierto? 2 y 3 son muy Ujú. chiquitos. ¿Podrán llegar a 7? De repente si les tiro. ¿Qué dices? ¿Llegan o no Sí, llegan? Sí. creo En verdad no que sí. llegan. ¿Sabes por qué? Porque si 2 lo estiro al máximo, que es ponerlo echado, y el 3 lo estiro al máximo, que también es ponerlo echado, Ah, ni siquiera se junta. ¿cuánto suman 2 más 3? 5. 5. 5. Pero el lado es mucho más grande, ¿no es cierto? Claro. Ah, me faltarían 2, entonces es imposible hacer un triángulo. Pregunta, si en vez de medir 7, vamos a hacer esto, ya vamos a cortarlo eso un poquito. Si en vez de medir 7, este lado midiera 6, ¿ahora sí cierra el triángulo o tampoco? Tampoco. ¿Por qué? Tampoco. ¿Por qué? Porque tendría que ser 5. Porque 2 más Ajá. 3 es 5, ¿no es cierto? ¿Tampoco cierra, sí o no? Igual sobra. Igual sobra 1. ¿Y qué pasa si me recontra esfuerzo y lo junto más? Todavía voy a exagerar ya, a ver. ¿Qué pasa si... Ya. Lo junto así. Y el otro lado medía 5. Ahí sí juntaría. Exacto. Sí. Ahí sí se junta exacto, pero ¿cuál es el problema? Ya, que arriba uno cierra. Que Que aunque yo puedo cerrar 2 con 3, 5, ¿se forma un triángulo? no. No. Es No una se forma un tontería. triángulo, ¿no es cierto? Me queda como hicimos en el dibujito de arriba, me queda un segmento, ahí ni siquiera hay triángulo. Me queda un ángulo llano, una sola línea, porque 2 más 3 es justamente 5.
Entonces, para que se pueda formar un triángulo, eso ni siquiera puede medir 5. Tiene que medir, ¿cuánto? 4. 4. Cuatro. Pregunta, ¿podría medir un número decimal? ¿Sí? ¿Cuánto, por ejemplo? 3.8. 4.5. 4.9. 4.9, ¿podría ser, sí o no? 9. Sí. Claro, con 4.9 y es menos de 5, ahí sí va a salir un triángulo bien delgadito, pero va a salir así, 4.9. Va a salir más delgadito que el que acabo de dibujar, ya 2 y 3. También podría medir 4.99, cualquier número que sea menor que 5, no necesariamente entero. Si fuera entero sí tendría que ser 4, o 3 de repente, ¿ya? Por eso tiene que cumplirse que esta ley de existencia, que dice, cualquier lado de un triángulo debe medir menos que la suma de los otros dos. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. 5. Así que el tercer lado debe medir menos de 5. 5. ¿Correcto? Esa es la famosísima ley de existencia. Ley de existencia de triángulos. ¿Cómo funciona esta ley? Vamos a escribirlo aquí. Si yo tengo un triángulo cualquiera, bueno, aquí salió rectángulo, no importa ya. Si tengo un triángulo que tiene lados que miden A, B y C, cualquiera de sus lados, a ver quiénes están por aquí. Por ejemplo, Ariadna. Ariadna, Sí, escoge profe. un lado cualquiera, A, B o C. A. A, ya. A, según lo que acabamos de decir, tiene que medir menos. Tiene que ser menor que ¿quién? ¿Qué C? Que B más D. Muy bien, que la suma de los otros dos, o sea, menor que B, más D. C. Cualquier lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos, ¿de acuerdo? Dice, así como debe medir menos que la suma, también debe medir más que la diferencia. ¿A qué se debe esto? Cuando yo tengo una desigualdad X menor que Y más Z, ese número que está sumando, ¿lo puedo pasar? No. O sea, sí. ¿Lo puedo pasar cómo? Sí. Sí, pero Restando. quedaría ahí. ¿Pero cómo lo paso? Como res. Con menos. Restando, X menos Z menos, ¿ok? Entonces, así como un lado es menor que la suma, el otro lado tiene que ser mayor que la resta de los otros dos. Por eso la propiedad dice, todo lado debe ser menor que la suma, pero mayor que la resta. Esta de aquí es la famosísima ley de existencia. ¿Correcto? Aquí está con palabras y aquí está, digamos, su formulita. ¿De acuerdo? No es necesario que la anotes, esa ley está en el PowerPoint para que la puedas revisar. Pero lo que vamos a hacer ahora es aplicar esa ley aquí. Tengo un triángulo, un lado es desconocido, el otro mide 2 y el otro mide 5. Pregunta, ¿qué propiedad tiene que cumplir X para que exista el triángulo? Que sea mayor que la resta y menor que la Menor que suma. la Que la suma. suma, 5 más 2, pero Mayor que la resta. mayor que la resta. 5 menos 2. 2. ¿correcto? Siempre en la resta se pone el más grande primero, ¿ya? Eso significa que X tiene que ser mayor que, ¿cuánto es 5 menos 2? 3. 3. 3, pero menor que 5 más 2. 7. 7. 7. ¡Tarán! Y esa es la ley de existencia. ¿Correcto? Vamos a aplicar la ley de existencia justamente a la actividad que nos toca hacer hoy. Esa actividad también está en su PowerPoint, que les he juntado, ¿ya? Aquí hay algunos ejercicios. Yo voy a resolver 2 y les voy a dejar los otros para que los hagan solitos. Por ejemplo, vamos a resolver el más difícil, ¿ya? Vamos a hacer este. Ejercicio 3. En un triángulo isósceles. Uy, ¿se acuerdan qué es un triángulo isósceles? Dos lados iguales y el... Dos iguales y Igual, uno diferente. diferente. Ya. Bueno, en verdad isósceles significa que debe tener dos lados iguales, dos lados de la misma medida. El tercero puede ser igual también. O puede ser diferente, no importa. En un triángulo isósceles, por lo menos tienen que haber dos lados iguales.
¿correcto? Y si en un triángulo isósceles los lados diferentes miden 3 y 7. Calcule el perímetro del triángulo. Voy a dibujar un triángulo isósceles ya. Más o menos ya, porque eso casi nunca se puede hacer exacto, así que en geometría se permite que los dibujos no estén bien hechos. El gran matemático francés Henri Poincaré decía: la geometría es el razonamiento correcto a través de dibujos incorrectos. Ya, ese triángulo es isósceles. ¿Qué me informa el problema número 3? Los lados diferentes. Que los 3 y 7. diferentes. Los lados diferentes 3 y miden 3 y 7. 7. Entonces, ¿a cuál le pondrías 3? Al Al chiquito de abajo y al de arriba. y 7 al de arriba. Y uno al costado. Y pregunta, esos son los lados diferentes, ¿no es cierto? Pero como es isósceles debe tener dos lados iguales, ¿sí? Sí. Sí. Ya, el problema es el siguiente, chicos y chicas. Si un triángulo debe tener dos lados iguales, la pregunta es, ¿cuáles son esos lados iguales? ¿El 7 es el lado 7. igual o el 3 es el lado? El 7 El es igual. 7. El 7. Vamos a probar, ¿ya? Por ejemplo, esa pregunta así inocente que está planteada aquí vino en un examen de admisión a la Universidad de San Marcos. Y a muchas universidades, pero más me acuerdo que viene en San Marcos. Podría ser que sea así, 7, 7, 3, ¿no es cierto? Pero también podría ser 3, 3, 7. No. Aquí los lados diferentes miden 7 y 3, y aquí los lados diferentes también miden 7 y 3. El lado igual puede ser 7 o puede ser 3. Eso significa que el problema tendría dos respuestas. ¿Qué opina? Profe, en ¿Qué? ese caso el triángulo no existiría. Muy bien, lo máximo. Pues dicen, Tendría que no, ser este 7, triángulo 7, lo veo 3. sospechoso. Este triángulo de acá, vamos a ponerle, es una... Así. ¡Tuan! ¿Qué pasa con ese triángulo? Existe. No existiría. No existe. No existe. Pregunta, ¿por qué no existe ese triángulo? Porque la Porque suma es las- mayor. Porque el número no es mayor que la suma de los La suma Claro. de lados. otros Tiene que lados. cumplirse la regla. La regla dice que en todo lado, por ejemplo 7, cualquiera, pero voy a escoger el 7. Para que este triángulo exista debería cumplirse que 7 tiene que ser menor que la suma de los otros dos. 7 tiene que ser menor que 3 más 3. Pero 3 más 3 es 6. Pregunta, ¿7 es menor que 6? No. ¿De qué? ¿Cómo? No, eso de ahí es incorrecto. Eso no se cumple. Como no se cumple, es por eso que ese triángulo no existe. ¿Se entiende? Sí. Bien, como ese triángulo no existe, pobrecito, lo descartamos. Y me estaban hablando de este triángulo. Pregunta, ¿este triángulo sí existe? Sí. Sí. Ahora vamos a preguntarle a... ¿Quién está por acá? William. William. ¿Cómo sé que este triángulo sí existe? William, ¿puedes hablar? Si no, escríbeme en el chat. Porque, o sea, la suma del 7 y el 7 es mayor que el 3. Claro, tiene que cumplirse que por un lado, por ejemplo, el 3, cualquiera, 3 tiene que ser menor que la suma. ¿3 es menor que 7 más 7? ¿Eso está bien? Sí. Sí, Sí. 3, como Sí. dijo William, 14 es más grande que 3. Pero además el lado tiene que ser mayor que la resta. 3 tiene que ser mayor que 7 menos 7. ¿3 es mayor que 7 menos 7? Sí. 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 3 está definitivamente entre 0 y 14. Como eso es correcto, eso quiere decir que ese triángulo sí existe. Entonces, como ese triángulo sí existe, ¡tarán!, nos piden el perímetro. ¿Recuerdan ustedes qué cosa es el perímetro de un triángulo? La suma de todos los lados. La suma de La los suma de lados. todos los lados. Muy bien. Así que podremos responder entonces esa pregunta. Chicos y chicas, ¿cuánto vale su perímetro? 17. 7 más 7 más 3, ¿cuánto da? 17. 17 es la respuesta. Ok,
que 17 centímetros, metros, no nos dicen nada. 17 unidades. Esa U es de unidades. ¿Sí? No sabemos qué unidades son. ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí. entonces siempre hay que estar atentos a si el triángulo existe o no. ¿Correcto? Vamos a ver un ejemplo más, el número 4. Y con este terminamos y los pongo a resolver a ustedes. Dice, los ángulos internos de un triángulo son proporcionales a 2, 3 y 5. Encuentre el mayor ángulo exterior. Ah, porque tiene que ser, o sea, menor que la suma de los dos. ¿Y quién me dijo que quién tiene que ser menor? Están hablando del problema anterior. Ok. Ya nos concentramos en este problema. Vamos a terminar. A ver, chicos y chicas. Los ángulos internos de un triángulo son proporcionales a 2, 3 y 5. Ya no me hablan de lados, sino de... Perdón, de ángulos, sino... Perdón, ya no me hablan de lados, sino de ángulos. Los ángulos internos. Ya saben cuáles son los ángulos internos, ¿no es cierto? Ya. ¿Ustedes recuerdan qué significa la palabra proporcionales? Sí, de que si uno Sí. vale 2, el otro va a valer 2 más 1, algo así, ¿no? Y el otro era 2 más 3, o sí, ¿no? A ver. 2x, Porque le tienes que 2x poner más 1, dos cada Este 2x más primero 2. le voy a poner... Ajá. Ese es el más chiquito, este es el mediano y este es el más grande. Ya, dibujo un triángulo cualquiera. Si los ángulos son proporcionales a 2, 3 y 5, ¿significa que este mide 2, que este mide 3 y que ese mide 5? ¿Así es o no es No, así? 5x. No. Muy No, bien, hay que agregar 5x, 2x y 3x. Así es. Eso significa que son proporcionales. Significa que todos están multiplicados por la misma cantidad. ¿De acuerdo? Eso significa proporcionales. Están en la misma proporción. Así que todos se multiplican. Así como son 2, 3 y 5, si tú multiplicas todos por 2, tendrías 4, 6, 8. 4, 6 y 8 son proporcionales a 2, 3 y 5, porque se han multiplicado todos por 2. O si quiero los multiplico por 10 y tengo 20, 30 y 50. 20, 30 y 50 son proporcionales a 2, 3 y 5 porque todos se han multiplicado por 2. Por 10, por 10. Por 10, por acá 10. por 2 y allá por 10. Eso significa la palabra proporcionales. ¿Ok? Bien, en este caso se han multiplicado por algo, pero no sabemos por cuánto. No sé si por 2, por 10 o por cuánto. Así que le ponemos por X. Por X y por X. Pregunta, ¿cómo puedo hacer para saber el valor de X? ¿Alguna idea? Sumar todo e igualar. Sumarlo, igualarlo a 180. Ustedes son extraordinarios. Sumo los tres ángulos y lo igualo a 180. 180. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo, como vimos en el applet, en el Wing, siempre suman 180. ¿180 qué? Grados. Grados, aquí le ponemos la bolita. ¿Cuánto sale esta terrible suma, chicos y chicas? 10. 10. 10x. Y si 10x vale 180, ¿cuánto va a valer la x? 18. 18. ¿Por qué? Porque el Él 10 no pasa pide eso, 21. profe. Pide el ángulo exterior. No, estamos falta hallando x. multiplicar. Pero falta. Claro, todavía no hemos Falta terminado. X vale 18. Pero X ni siquiera me pide el problema X. El problema me dice cuánto mide el mayor ángulo exterior. Bueno, primero vamos a mirar los ángulos Multiplicamos. interiores. ¿Ya? Si X vale 18, ¿cuánto es 2X? 36. 2 por 18, 36. 36. ¿Cuánto es 3X? 54. 3 por 18, 54. ¿Cuánto es 5X? 90. Lo máximo. 90. Digan rápido. Esos son mis alumnos. 90. Bien, pero no me piden los ángulos exteriores, me dicen cuánto mide el mayor ángulo exterior. No me piden los interiores, sino el exterior. Los exteriores son los que siguen por esta línea. Por ejemplo, acá hay un ángulo exterior. Aquí hay otro ángulo exterior. Y aquí hay otro ángulo exterior. 144. 144. Pregunta.
¿Cuál de estos ángulos exteriores, 1, 2, 3, te parece el más grande? El de 36. 36, pues. ¿no? Muy bien, 36. para que el ángulo exterior sea más grande, su ángulo interior debe ser más Chiquito. chiquito, ¿no es cierto? Claro, más chiquito. Si es más chiquito, su ángulo exterior va a ser más grande. ¿Recuerdan cuánto suman dos ángulos que están sobre una línea, esos dos? 180. 180, ¿cierto? 180 grados. Los dos forman un ángulo llano. Son ángulos suplementarios, se llaman. Si ese es 36, entonces este ángulo externo medirá. 144. Muy Ajá. bien. ¿Cómo se ve 144? ¿Qué operación has hecho? De resto. 36 menos 180. Resta 180. 180 menos 36. 144. Y 144 es la respuesta de todo. Por supuesto, también podías hallar los demás ángulos externos. Y si te piden el mayor, ya escoges el mayor. Pero es más rápido pensar. El ángulo externo es más grande y su ángulo interno es más chiquito, más pequeño. ¿Correcto? A propósito, ¿cuánto mide ese ángulo exterior? De arriba. 90. 90, porque 90 y 90 son 180. ¿Y cuánto mide ese ángulo exterior de acá? 126. 136. 20. 26. Y de hecho 144 les gana a todos, ¿no es cierto? Lel. Bien, chicos. Ha sido un placer. Vamos a dejar de grabar.